esta sesión estaba pensando más como un espacio de compartir, como un espacio también para reflexionar, ¿no? Como cerrar varios de los temas que hemos visto en las sesiones anteriores, que bueno, la semana pasada en particular hemos tenido una sesión bien densa en términos de conceptos, no nos quedó tiempo para preguntas, para intercambiar. Entonces, esta sesión sí la hemos pensado de esa forma un poco más liviana, quizás en términos de concepto, de contenido, pero para poder intercambiar entre todas y todos nosotros. Em, Hoy también hay dos personas que van a hacer intervenciones. Una de ellas es Lu, quien es el delegado de este curso, que trabaja temas muy afines a la agroecología, porque algo que les mencioné también desde el inicio, ¿no? Es de que nosotros, o sea, en 5 sesiones no nos da tiempo de entrar a profundidad en todo lo que es la agroecología. Por eso han visto que se invitó a algunas personas que han hablado de temas más específicos y hoy Lu nos va a hablar justo de un tema más específico. Y también está el profesor Juan Diego de la Universidad de Antioquia de Colombia, que nos va a compartir un poco también acerca de algo que ellos están iniciando y es un programa de formación en agroecología dentro de de la universidad. Eh, Eso es algo también que habíamos mencionado de forma muy rápida, ¿no? Pero la necesidad también de tener espacios formativos alternativos y formal para lo que es la agroecología. Eh, Unos espacios como este, que de todas formas, a pesar que sea alternativo, es muy ligado a la academia, ¿no? Yo les estoy hablando también desde una posición académica, no les estoy hablando desde el campo. Pero de todas formas es un espacio alternativo en el sentido de que no está dentro de una estructura formal, ¿no? De un programa de agronomía, un programa de sociología, sino que es un espacio más abierto que nos permite ver temas que normalmente no se tocan en un espacio de educación formal, y también de tener espacios para escuchar voces distintas también, ¿no? Por eso en este curso probé de invitar a otras personas que no solo me estén escuchando a mí todo el tiempo, sino que ustedes también puedan tener espacio para hablar de sus experiencias, para preguntar, para opinar, ¿no? Es un curso, no hace falta que todos siempre estemos de acuerdo, también hay espacio para el debate. Entonces Juan Diego nos va a comentar un poco también sobre el proceso que están llevando a cabo en Colombia. Lo que yo vengo investigando como mi proyecto de tesis y lo que quería comentarles es básicamente la administración local del agua, sus usos y también su conservación a través de la siembra y cosecha, que es digamos, un ejercicio que se ha ido extendiendo y en realidad tiene muchos modelos, distintas formas de hacerlo en varias partes de Asia y también especialmente en el espacio andino, ¿no? Como se conoce. Entonces, mi proyecto abarca sobre todo el trabajo con pequeños agricultores de la sierra, en la zona de Chincheros, en la comunidad de Uripa, de Ranacancha, que se encuentra al sur del país. Bueno, en todo caso, yo a partir de este trabajo con los pequeños agricultores trato de complejizar o discutir los conceptos de territorio hidrosocial, de cambio climático y también de la presencia del Estado y sobre todo cómo se percibe el Estado en todas estas prácticas. Así que puedo empezar con una pequeña reseña de la comunidad y cómo ha administrado los recursos a lo largo del tiempo, ¿no? Al menos serían los últimos 60 años, desde 1960, cuando arranca. Sobre todo aquí tuvo una era de prácticas modernizadoras, desarrollistas, que marcaron mucho el patrón en cómo estas comunidades iban a relacionarse con ONGs, con el Estado y con la inversión, ¿no? Y qué significaba también tener autonomía. Brevemente se puede resumir así, a partir de el proyecto Apurímac, que lo denominan así técnicos locales, que está enmarcado incluso en lo que se puede considerar la Alianza para el Progreso, porque así están algunos documentos. El gobierno de Belaúnde implementó aquí proyectos forestales
con el fin de que primero las comunidades tengan acceso a los servicios del Estado y segundo, que puedan tener posibilidades de movilidad social a través de este recurso, ¿no? Y se conviertan en pequeñas cooperativas y sean una mano de obra. Comiencen a engancharse al Estado a través del trabajo, ¿no? Esa era la idea. Pero las comunidades, o como siempre, el Estado nunca llega de forma monolítica a un lugar, sino que siempre puede complejizarse los procesos. Exactamente era en la cancha, la comunidad donde estoy trabajando, con las lagunas en la parte derecha y el bosque más cerca a la izquierda en la comunidad de Uripa, que es la comunidad madre, se podría decir. Entonces, en este recuento histórico, la comunidad principalmente aprendió a cómo lidiar con lo que sería el bosque, uno de sus principales recursos naturales, sin que necesariamente se logre esto que el Estado esperaba, ¿no? Que era la modernización, sino en realidad fracasó como muchos proyectos modernizadores. Aquí se puede revisar el texto de James Scott sobre cómo ve el Estado y cómo en realidad muchos procesos modernizadores fracasan porque no tienen en cuenta microprocesos y en realidad arreglos que están fuera de la ley, fuera de cómo entendemos el tratamiento de bosques, de aguas y que en realidad depende de la gestión muy particular de técnicos en alianza con campesinos y en alianza con asociaciones de campesinos y con la propia, con el propio entorno local, ¿no? Entonces, este proyecto fracasó, pero dejó en pie a la comunidad muchos procesos de autonomización, como sus separaciones, aparición de comunidades eh, derivadas de la comunidad madre y la exigencia por tener núcleos específicos para administrar los recursos, como por ejemplo las juntas de regantes que van a aparecer en los 70. Es así como mi investigación se centra en cómo actualmente ha evolucionado o ha cambiado la administración local del agua, desde la apertura de canales por parte del Estado y la adopción de discursos y acciones que contemplan eh, digamos, los efectos del cambio climático, ¿no? Como serían la siembra y cosecha de agua, que, como mencioné, digamos, es una práctica que se implementa de forma reciente, como a nivel, de forma sistemática a nivel nacional, pero tiene muchos antecedentes locales. En el caso de la comunidad, por ejemplo, hay una relación muy específica con las plantas a la que me gustaría profundizar más adelante. Eh, pero lo que ahora me gustaría caracterizar es los últimos 20 años de administración del agua están caracterizadas por lo que se puede llamar territorios hidrosociales. Los territorios hidrosociales básicamente eh, no buscan una esencialización en cómo se administra el uso local del agua, sino que entiende que hay una complejidad de actores, como serían los técnicos que tienen otro objetivo, los campesinos que tienen otros objetivos y que ambos, por ejemplo, se encuentran en instituciones como el ANA, donde el ANA es el ente que pone tarifas y que básicamente hace un gravamen sobre el agua, cobra impuestos por el uso de agua, mientras los campesinos buscan lidiar problemas que este reconocimiento estatal pueda traer, pero también aprovecharlos. Es decir, el Estado va a cobrar por el uso del agua, pero la comunidad procesa eso no solamente como ceder o perder autonomía, sino también lo usa como un derecho para ellos. Es decir, ahora que el agua está reconocida, pueden exigir cosas, ¿no? Y siempre hay este cambio. Obviamente no es un proceso de una sola de ida, sino que hay una vuelta, ¿no? Ahora que se implementan estos derechos de agua, las comunidades tienen un largo historial de manejar documentación, de siempre luchar por sus derechos a través de papeles y documentos, pero siempre hay alguien que los puede ganar, como serían las mineras, ¿no? Hay muchos casos en Apurímac sobre eh, lagunas y fuentes de agua en las cabeceras incluso, donde por el hecho de no tener reconocimiento y no tener la licencia por parte de sus usuarios, se desconoce. Obviamente que en el transcurso se puede mostrar que las comunidades son usuarias consuetudinarias de este agua para
para para el riego y para incluso el uso es el consumo, pero ya es todo un proceso por el que tienen que pasar para volver a ser reconocidos como usuarios de este agua, si es que no han tramitado la licencia y si la licencia va a orden de las minas, ¿no? En realidad cualquier ente que puede solicitar este tipo de licencias. Ahora, lo otro que caracteriza, como mencioné, este territorio hidrosocial es conseguir básicamente tres ejes. Mm, lo que sería cómo se prevé el uso del agua, cómo se planifica, que tiene que ver más con el control del agua, e incluso cómo se desea que este uso sea expresado, ¿no? Ambos, como mencioné, no solamente es monopolio del Estado, de técnicos, sino intervienen en la planificación. Por las comunidades campesinas y asociaciones locales, ¿no? Todos los actores involucrados tienen intereses en cómo el agua va a ser controlada y cómo va a ser situada, ¿no? Pero obviamente tienen registros distintos. Entonces, una de las preguntas principales que surge aquí es si el agua es solamente un elemento, digamos, químico o un elemento biofísico, como un docente mío dice, si el agua es solamente H2O, en realidad puede ser concebido como espacios, como incluso convivencias, como formas de arreglo fuera de la ley. Y, y es exactamente donde he intentado trazar la investigación, ¿no? El agua no como un elemento céntrico, porque siempre cuando se comienza todo a aglomerar alrededor de un objeto y se lo hace central, muchas relaciones no son tomadas en cuenta. En realidad el agua lo que hace es dispersar las relaciones y dispersar la fuerza que puedan tener estas relaciones, como en el caso, y el perfecto ejemplo que pude encontrar es a través de la siembra y cosecha. La siembra y cosecha, como mencioné, es esta práctica en que el agua se filtra con esfuerzo humano, con intervención humana, para luego que aparezca en depósitos específicos luego de 4 meses alrededor, a través de las aguas subterráneas. Esto se logra de distintas formas, como mencioné, los casos son variados, pero aquí en Uripa se practica sobre todo a través de las jochas artificiales y la plantación de la jeuña y los alisos para poder facilitar la filtración del agua. Eh, y es aquí en esta división de naturaleza y cultura que muchas veces no permite ver lo complejo de un entorno que a mí me llegó, por ejemplo, a través de algo que siempre se repetía con los agricultores, que era cuando me explicaban cómo regaban sus sembríos, ¿no? Algunos sembríos eran para el agua y otros para la lluvia. Entonces yo no entendía a veces esta división y siempre era muy insistente esto. Entonces, bueno, comencé a preguntármelo y luego comencé a preguntárselos a ellos y pues, aunque parezca algo simple, en la lluvia ves los embrios de la siembra chica que le dicen, a partir de los que solo necesita la recepción del agua de la lluvia, ¿no? Pero el agua, o lo que ellos dicen, los embrios que se riegan con agua, son los embrios que tienen, donde las personas tienen que intervenir, donde un elemento, al parecer, químico y neutral y natural, no lo es hasta que llega a hacerlo con colaboración y con asociación con humanos y con el esfuerzo en este caso, campesinos, ¿no? Y lo que ellos han notado es que los meses se han vuelto locos, los climas se han vuelto locos y que el agua de lluvia ya no es la misma, ya no está el mismo tiempo en el que solía estar. Y ahora dependen más de este agua, de sembrar con agua, es decir, con agua a través de los canales o con el agua percibida con medios e infraestructuras humanas, ¿no? Infraestructuras humanas que no son naturales ni tampoco son del todo sociales, ¿no? Sino están justamente ahí. Eh, y creo que esto es lo interesante de lo que mencioné de los deseos, de cómo prevemos y de cómo queremos planificar el uso de agua, es que muchas veces los técnicos, incluso en prácticas como la siembra y cosecha, solo ven una perspectiva, ven un registro, es decir, cuando llegan autoridades del ANA, el discurso es más agua, más abundancia, más infraestructura, todo es más, o sea, todo es lo exponencial, como es, digamos, es la necesidad de crecimiento.
pero, y el campesino obviamente lo sabe, lo ve y está de acuerdo, participa en eso, sus hijos son agrónomos o son técnicos que luego van a trabajar en eso, pero también saben que hay otro registro y practican ese registro día a día. Entonces, eh, también esto es el cito de un docente mío, pues quién en realidad sabe menos, ¿no? O quién en realidad tiene más ignorancia respecto a un tema, si son los técnicos que solo ven un registro y que se abrazan a ese registro, solamente el agua es una y que es un elemento que discurre y punto, que va por ejemplo, de arriba a abajo, de una cabecera a a las... a los reservorios. Solamente es eso, en realidad es una suma de esfuerzos que muchas veces no tienen que ver con la eficiencia. Por ejemplo, cuando preguntaba cómo funciona la siembra y cosecha de agua, la respuesta usual era, que era indeterminado, o no usaban este término, pero decían, no sabemos dónde va a salir, pero igual asistimos a las faenas porque sabemos que luego va a haber una abundancia que nos va a beneficiar a todos. Y es cierto, en realidad cuando se crea una hocha artificial, se usa la geuña o el aliso para poder filtrar, ayudar a la captación de agua y luego el agua alimenta otros canales y otras fuentes o aparecen ojos en manantiales y ojos de laguna. No se sabe exactamente dónde va a salir. De hecho, una filtración difícilmente puede brotar en el mismo lugar, pero aún así se hace el esfuerzo de contribuir y que todos participen en una faena, a pesar de que no sea, digamos, algo rastreable, algo que pueda determinarse del todo. No sé cuánto tiempo falta, Catherine. Ah, ya, genial. Entonces, yo concluyo con simplemente es parte de la información que recogí en el trabajo etnográfico. Quería relacionarlo con lo que hemos visto y lo que me llamó la atención fue justamente esta imbricación que tienen las plantas o en realidad muchos mm, seres no humanos, se diría también, con esas prácticas del agua. Por ejemplo, en un solo evento la plantación de las geoñas, que ya es una alianza con los campesinos, porque estas plantas son de las pocas que pueden absorber y filtrar el agua sin depredar la laguna, como lo haría el eucalipto, como lo haría el pino, sin absorber demasiada agua y sin secar el entorno. En esas prácticas los campesinos también luego tienen que ver que la jeuña o el aliso que usen no crezca mal, tienen que cuidarlo, tienen que ser un periodo más o menos donde 2 años esperen hasta que esas plantas adquieran un tamaño considerable y durante este proceso, cuando termina esto y cuando se espera que el agua filtre, eh, me- la práctica que tienen es usar semillas de quinoa para que luego ubicar dónde filtra el agua, es decir, las semillas de quinoa se filtran en, debajo, en el, el agua subterránea, y luego vuelve a filtrar, pero con las semillas germinadas. O usan también chuño, y el chuño también, cuando aparece ya, digamos, oxidado por el agua, es el recorrido digamos, puede asegurar el agua. Entonces, esas son algunas de las alianzas, como por ejemplo en el propio trabajo, dependen mucho de otras, de los huertos y de variedades de quinoa que ya no se usan. Para el trabajo lo que suele usarse es la coca, por ejemplo, y una mezcla que se llama tocra, que se usa para la energía. Me refiero al trabajo al plantar, al hacer las plantaciones de geuña y quinoa, y la tocra es una planta que, digamos, te hace resistir toda la jornada. A mí me ayudó mucho porque estábamos a 4.500 metros. Yo nunca había hecho ni siquiera de cerca una plantación de geoña y aliso y eran 10.000 plantones de geoña para toda una ladera que es gigante. Entonces, digamos, este adhesivo es un adhesivo para que la coca mantenga su forma cuando la chachas en la mejilla, que está hecho con raíces de quinoa y también de kiwicha. Entonces, son toda una serie de alimentos, pero también de plantas forestales
y de semillas que están interviniendo en ese momento para que el trabajo de la siembra y el trabajo posterior de poder asegurar agua y de tener un porvenir con el agua esté más o menos visibilizado, ¿no? Entonces, eso todavía es una investigación en curso y nada, creo que me ayudó mucho a hacer este ejercicio. Gracias, Catherine, también por darme el espacio. Gracias, gracias, Lu. Eh, Creo que mencionaste muchos puntos muy claves, ¿no? En tu presentación, uno de ellos siendo este choque que puede haber entre justo el paradigma modernizador, el paradigma desarrollista y las realidades que hay, las prácticas tradicionales, las dinámicas comunitarias, que en muchos casos vienen a chocar. Y eso es algo que habíamos comentado también, ¿no? De que desde la agroecología hay que ver cómo podemos dialogar entre los dos, porque en muchos casos nos formamos bajo un modelo, pero llegamos a intervenir en otro contexto. Em, de cómo hacemos nosotros como profesionales, como personas que están trabajando en el sector para comunicarnos, ¿no? Entre estos dos modelos también es un desafío y implica de que eh, repensamos y critiquemos también la forma en que nos han formado. Y otro tema justo, el agua, el suelo mismo, las semillas, el territorio, que en algunos casos algunos pueden llamar recursos naturales, otros llaman bienes comunes, pero son, sea como sea que los llamemos, son elementos que están muy ligados a la realidad social y cultural de un territorio, de una comunidad. Entonces, de no olvidar también estas relaciones muy profundas, ¿no? Que si no somos de ese lugar, quizás no podemos verlas, pero son claves en las dinámicas, en las formas que se usa, en las formas que se trabaja de la mano con estos bienes, con estos comunes. Gracias, Lu, por tu presentación. El tema del agua es sumamente importante para la agroecología. También es un tema donde hay muchos conflictos, ¿no? Conflictos de acceso al agua, más aún ahora en contexto de cambio climático, pero también por culpa de los extractivismos en la costa peruana, en los Andes peruanos. eh, Cada vez más tenemos problemas con el acceso al agua, pero que son bien esencial no solamente para la producción agrícola, para el mercado, pero sino para la vida y para que se puedan mantener estas dinámicas socioculturales también. Em, y bueno, como les mencioné, también tenemos otro invitado, que es el profesor Juan Diego de Colombia. Entonces, Juan, si estás acá, si estás disponible, te invitaría a que nos puedas comentar un poco lo que están trabajando desde Colombia y de cómo se relaciona también con el contexto sociohistórico particular de Colombia, que es un contexto que se diferencia en muchos casos del de Perú, pero que también creo que hay muchos puntos de encuentros. Entonces, adelante. Bueno, un saludo para todos los compañeros latinoamericanos. Qué bueno estar acá. eh, Qué bueno estos espacios. Celebro este tipo de encuentros y que no son menos importantes, ni mucho menos, que diría yo son mucho más importantes porque la sociedad viene haciendo cosas más trascendentales en estos temas que la misma academia y eso lo tenemos que reconocer. Yo soy Juan Diego, profesor de la Escuela de Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia. Trabajo con unos compañeros del Tolima. Nosotros tenemos aquí en Colombia 5 zonas. Antioquia y el Tolima está en la zona andina, la zona de los Andes, la zona que más tiene conflictos, digámoslo así, por minería, por temas del agua, por represas, por cultivos ilícitos, por violencia, ¿sí? Aunque en Colombia en general, pues todas las zonas han sido afectadas por la violencia, una violencia de más de 60 años. Firmamos unos acuerdos de paz en el 2016. Entonces estamos entrando en unas nuevas dinámicas. ¿Qué les voy a contar yo? Nosotros hacemos unos proyectos de extensión universitaria que los hacemos con comunidades y en uno de esos proyectos nos encontramos con unas comunidades que venían trabajando
procesos de resiliencia, procesos de paz, y nos dijeron, universidad, no nos abandone, universidad, siga trabajando proyectos con nosotros. Yo les pregunté a estos grupos de mujeres en el oriente antioqueño, eh, con mujeres, porque la guerra afectó mucho a los hombres, tuvimos pérdidas de sus roles, pero también pérdidas de vidas. Entonces las mujeres fueron las que se apoderaron en buen sentido de la palabra y las que manejaban el sistema alimentario, ¿sí? Producían los alimentos, los vendían, los transformaban, y estas mujeres en el oriente antioqueño, la zona andina de Colombia, pues lideraron unos procesos muy importantes donde nosotros como universidad fuimos a aprender. Formamos unas escuelas de líderes y lideresas en soberanía y seguridad alimentaria. eh, y ellas nos decían, ya terminamos el proceso, pero ahora ¿qué sigue? ¿Cómo nos van a dejar? Síganos acompañando. Yo les dije así en una conversación muy informal, eh, bueno, ¿y qué? ¿Qué puede hacer la universidad? Y ellas nos dijeron, monten un pregrado en agroecología. La universidad no se había tocado ese tema. Es una universidad que, la Universidad de Antioquia es la segunda más importante de Colombia, luego de la Universidad Nacional de Colombia. Somos fuertes en medicina, somos fuertes en salud pública, somos fuertes en ingeniería, pero, por ejemplo, la Facultad de Ciencias Agrarias, que era la que debería de trabajar los temas de agroecología, estaba muy hacia el modelo de producción, hacia el modelo de hay que producir mm, grandes especies, bovinos, porcinos, aves, inclusive también cabras, pero no trabajaban esos temas de agroecología. Con todos estos cambios y todas esas resistencias que se vienen dando desde el territorio y que el proceso de paz ha permitido ver y visibilizar, pues hoy la universidad, por medio de su facultad de nutrición y de ciencias agrarias, estamos pensando un pregrado en agroecología y sistemas alimentarios. Se llama así, tal cual, agroecología y sistemas alimentarios, precisamente buscando dar respuesta a lo que nos están requiriendo desde los territorios. Antioquia es un departamento que tiene 9 subregiones. Mm, y nosotros lo estamos pensando para la región de Urabá. La región de Urabá es la región que luego de la zona andina, pues empieza la costa. Y fue la región donde se desarrolló el fenómeno paramilitar durante los años 90. Entonces fue una región muy golpeada. Aparte de eso, tiene monocultivos. Allá se producen grandes extensiones de plátano que se exportan. Es muy paradójico porque en Urabá vos no encontrás un banano, porque todo se va, todo se exporta, y un banano te puede costar alrededor de $1, para que lo podamos entender tanto allá como acá. Entonces eso es algo pues que de verdad de las comunidades nos están diciendo. ¿Cómo hemos visto la agroecología? La hemos visto como una alternativa a todos los problemas sociales, ambientales, políticos y económicos por los que hemos pasado. Lo vemos como una oportunidad para que todas estas personas víctimas de la violencia, desmovilizados de los grupos armados, puedan tener una oportunidad de producir, de aportar, de apoyar cambios que se vienen dando muy fuertemente. Nosotros aquí en Colombia siempre llevamos lo que algunos autores llaman el privilegio del atraso. El privilegio del atraso es que somos el último país de América Latina que ha tenido gobierno de izquierda solo hasta este periodo, con muchas dificultades en estos momentos, pero nosotros siempre hemos sido con una visión muy de derecha, y de derecha en el sentido no solamente político, sino también económico, conservadora en políticas económicas, concentrando la riqueza solo en unas pequeñas personas, apostándole a la industria. Entonces la agroecología la vemos también como una forma de resistencia, como una forma de que podamos dar un salto y pasar a un modelo un poco más justo, por decir algo, con el resto de la población. Entonces estamos en ese proceso de construcción. Yo le decía a Caterina en la tarde que hablábamos, nos interesa mucho conocer experiencias que se vengan dando, tener aliados, porque como les digo, la universidad de estos temas los ha desarrollado poco, y son la sociedad eh, y las comunidades las que más han avanzado, y esto lo tenemos que reconocer y también solicitar
para que podamos tener profesionales en los territorios con una visión agroecológica y podamos apuntar a un nuevo desarrollo. Eso era lo que les quería contar. Yo estoy muy contento. Muchas gracias por la invitación. Muy rico conocer pues que se vengan formando todos estos procesos desde diferentes latitudes latinoamericanas, porque tenemos muchas cosas en común, tenemos una historia en común y yo creo que con la agroecología, con el trabajo desde las diferentes comunidades, con la emancipación de la mujer, eh, con toda la ruralidad podemos tener puntos de encuentro y trabajar para cambiar y mejorar en últimas lo que todos queremos, que es las condiciones de vida y darle mejor bienestar a nuestras sociedades futuras. Muchas gracias, profesor. Creo Con que mucho gusto, no me digan profesor, dígame Juan Diego, hay Juan que Diego, bajarnos de esos títulos. De verdad, tenemos que trabajar de manera muy horizontal. La agroecología también es eso, trabajar de manera horizontal. Diálogos de saberes, todos los conocimientos son importantes y eso hay que tratar de ponerlo siempre, en todo momento, en todos los momentos que nos encontramos. Muchas gracias de verdad. Saludos. gracias Juan Diego. Y creo que destaco mucho de lo que mencionaste, ¿no? Este vínculo de la universidad con la sociedad, ¿no? De que se está creando un nuevo programa de formación, pero para responder a una necesidad muy fuerte en el campo, ¿no? No es cuestión de responder a la necesidad de una empresa, de intereses extranjeros, sino que es en respuesta a un contexto muy local, muy particular, y también de que la agroecología aparece ahí como una propuesta completa de transformación social. No es solamente una propuesta técnica, eh, que eso es algo que a lo largo de este curso también espero que haya quedado bien presente, y este tema un poco de la agroecología en la construcción de la paz es algo que sí se ha trabajado en Colombia, se ha trabajado también en países de África que han atravesado guerras civiles, genocidio, problemas de violencia muy fuerte que han afectado en su gran mayoría a las poblaciones rurales, y es algo que se está trabajando para reconstruir el tejido social, para reconstruir las comunidades rurales y las comunidades urbanas que han sido afectadas por esos conflictos, por esa forma de violencia. Entonces ahí también vemos el potencial transformador de la agroecología en contextos muy complejos, y que aparece como una oportunidad para rehacer esos lazos con los territorios, rehacer esos lazos comunitarios, pero también ofrecer oportunidades para asegurar medios de vida dignos también, no restablecer la justicia en los territorios afectados. Presentarles los lineamientos para el trabajo final de este curso. Como saben, este curso pueden obtener una certificación que es gratuita, pero que se basa en la participación en las sesiones así virtuales. Por eso se ha pasado a cada sesión la lista de asistencia, y también con un trabajo final. Entonces, antes que ya sea, que sea muy tarde, les voy a presentar las líneas que ya están publicadas en el Classroom. También si todavía no han accedido al Classroom, les invito a que lo puedan hacer. Ahí he compartido ya la mayoría de los recursos que se había mencionado a lo largo del curso. Em, el trabajo final, que bueno, trabajo final, evaluación, o sea, no se les va a dar así como un puntaje ni nada así, es más un proceso reflexivo que queremos que puedan hacer desde sus propios sectores, desde sus propias experiencias. Entonces, para esto les pedimos entregar un ensayo corto, entre 1, 2 páginas, nada de ensayos de 10 páginas, por favor. No, no estamos en esto, de forma individual, salvo que haya casos muy específicos que lo quieren hacer entre dos, ahí me pueden escribir al interno y lo vamos a ir viendo, pero donde puedan identificar una problema específica de su sector profesional, eh, y de comentar cuál es el potencial de la agroecología para responder a esa problemática específica. Y ahí considerando la agroecología en su complejidad, ¿no? No tiene que ser así desde lo técnico. Hemos visto muchísimas temáticas a lo largo de estas semanas, entonces tienen toda la libertad de elegir
una de esas temáticas puede ser más hacia la soberanía alimentaria, el tema alimenticio, el tema de lucha por el territorio, pero eso lo considero dentro de las agroecologías. Entonces, cómo la agroecología les permite hacer frente a ese problema. Y también dentro de este ensayo les pido de que puedan incluir una definición propia de uno de los conceptos que hemos presentado. Justo uno puede ser la agroecología, los sistemas alimentarios, la economía social solidaria, lo que sea, pero desde sus propias palabras, también relacionándolo a sus propios sectores de intervención. Es nada de tomar la definición que está ahí en Wikipedia. Les pedimos como que puedan reflexionar como para ustedes qué significa ese concepto y presentarlo justo en este formato. Y también les invitamos a que puedan utilizarlo justo para reflexionar para qué les sirve todo lo que hemos hablado a lo largo de estas semanas, qué utilidad puede tener para sus propios campos, para sus áreas de interés. Eh, y este ensayo justo lo pueden hacer desde una visión muy personal también. No tiene que ser en un formato súper académico. Lo pueden hacer como una reflexión personal y es reflexivo y crítico también, ¿no? Entonces, también si ven que hay un concepto que no les parece que se puede usar o que les parece que no se puede aplicar a su sector, lo pueden mencionar y elaborar el por qué. Porque hay dificultades, también hay limitaciones con cada uno de esos conceptos. Eso es algo también que pueden decidir de tocar. La fecha de entrega la próxima semana, el 19 de marzo, y se les pido que lo puedan entregar a través de la plataforma del Classroom. Entonces, para eso tienen que acceder al Classroom también. Y si tienen problemas con ello, también voy a poner una forma alternativa de entrega. Eso les voy a comentar por el grupo de WhatsApp, de todas formas. Entonces, es la idea general detrás del trabajo final.